De micología, y en el vídeo anterior lo dejábamos justamente en la noción de pleomorfismo, de hongo pleomórfico. ¿De acuerdo? Bien. En este vídeo lo que pretendo mostrarles es que la morfología de los cuerpos fructíferos que podemos ver en la naturaleza puede ser dispar a pesar de que sea de la misma especie. ¿De acuerdo? Esto sucede precisamente porque hay determinadas especies de hongos que pueden tener una u otra morfología en función de cuál sea el tipo de ciclo de vida que estén implementando en ese momento. ¿Sí? Fíjense, les decía que el hecho de que un hongo tenga una forma asexual o una forma sexual involucra distintos caminos fisiológicos. ¿Sí? Unos están enfocados a producir esporas de origen asexual y otros están enfocados a producir estos ciclos, aunque sea la misma especie, esporas de origen sexual. Fíjense, por ejemplo, tenemos, es lo que les comentaba aquí, ¿sí? La morfología incluye la forma sexual y, por consiguiente, una espora en concreto. Por ejemplo, el ascocarpo de un ascomicete o de un basidiomicete, ¿sí?, es denominado el teleomorfo. ¿De acuerdo? Ascocarpo o basidiocarpo son cuerpos fructíferos adscritos al grupo de los basidiomicetes o de los ascomicetes. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tendremos la forma sexual. ¿Sí? La forma sexual. Luego les pondré un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. Sin embargo, hay otros hongos que, a pesar de que pueden formar cuerpos fructíferos, hay condiciones ecosistémicas que no propician que se genere. Las condiciones ecosistémicas son muy diversas y no voy a pormenorizar ahora porque son específicas de cada especie, pero fíjense, cuando tenemos estas condiciones, entonces hay que hablar de que muchos hongos también tienen una forma asexual y en este caso producen esporas de origen asexual. ¿Sí? Las esporas de origen asexual muchas veces lo van a encontrar en los libros con el nombre de conidios. ¿Sí? Conidios de forma general. Por ejemplo, antes veíamos para los basidiomicetes, también van a encontrar el término de oidio, cuando se producen esporas a partir de un micelio monocariótico. Bien, bueno. Para las formas asexuales, entonces, estaremos hablando de anamorfo. ¿De acuerdo? De anamorfo. Fíjense. Aquí tienen un ejemplo de hongo pleomórfico. Estamos hablando del hongo Beauveria bassiana, que es, digamos, el nombre más conocido, ¿sí? Más conocido en los libros. Beauveria bassiana es un hongo denominado entomopatógeno porque obtiene energía a partir de la parasitosis realizada sobre insectos, de ahí el prefijo entomo, ¿de acuerdo? Entonces, Beauveria bassiana es el elemento anamorfo, ¿sí?, de su espejo sexual, que es Cordyceps bassiana, ¿de acuerdo? Cordyceps bassiana genera cuerpos fructíferos a partir de los cuales se generan esporas que tienen origen sexual, mientras que para Beauveria bassiana, ¿sí?, las esporas que se producen son conidios y son de origen asexual. ¿Sí? Bueno, estos hongos quizá no los habían visto nunca porque pues hay que tener especial cuidado para identificarlo, no es el típico hongo que ven en la naturaleza, pero es un claro ejemplo que sí está descrito de forma profusa en la bibliografía. Por lo tanto, me parece interesante que lo conozcan. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Uno de los elementos que me parece de especial relevancia y que está en concordancia con estas nociones de anamorfo y teleomorfo, ¿sí?, son las técnicas moleculares que se implementan, que se utilizan para poder identificar los hongos. ¿De acuerdo? Fíjense. Cuando se aíslan hongos del ambiente, muchas veces en microbiología ambiental no tenemos el cuerpo fructífero, ¿de acuerdo? Tenemos una muestra pues, de muy diversa naturaleza, pueden ser de un suelo, puede ser de una zona pegada a un lago, puede ser de una corteza, una naturaleza muy diversa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa muestra se obtiene una serie de propágulos, ¿de acuerdo?
pueden ser restos de micelio, pero pueden ser distintos tipos de especies los que están ahí, distintos tipos de bacterias, puede haber otros elementos, otros organismos unicelulares. Entonces, con ese tipo de información, no podemos utilizar el protocolo que vamos a ver posteriormente en el curso, que es a partir de la visualización de la morfología de los cuerpos fructíferos. Entonces podemos aproximarnos a la clasificación de los hongos, ¿sí? Si ustedes ven una manita muscaria, pues van a ver que es un hongo, sí, característicamente de tonalidad en el pie y en el himenio blanco, por ejemplo, con la parte superior del estipe roja con manchas blancas, ¿de acuerdo? Y tiene la lámina libre, y además tiene un anillo, bueno, una serie de características que nos lleva a la identificación a través del análisis de los caracteres macroscópicos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos una muestra donde solo tenemos unos restos de hifas, no es posible con esa información hacer una clasificación de los hongos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la microbiología ambiental, la ecología molecular, ¿sí?, el marco de estas disciplinas, desarrollaron técnicas para, a partir del análisis genético de estas muestras, poder establecer clasificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en esta diapositiva les muestro una secuencia de DNA que se utiliza con esta finalidad. Simplemente me gustaría que revisaran el vídeo del curso de Ecología Microbiana, donde también profundizo un poco en este tema y que quizá les sirva como complemento de lo que les voy a comentar ahora, ¿sí? Fíjense. También en los vídeos de biología molecular se habla de esto, ¿no? Lo que tenemos aquí es una representación de una secuencia de DNA que tiene que ver con la información asociada al RNA ribosomal. Bien. ¿Qué es esto del RNA ribosomal? El RNA ribosomal es una parte de la información genética que tienen los organismos cuyo objetivo es constituir ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son las máquinas que hacen proteínas, ¿de acuerdo? Bien, fíjense. ¿Qué es lo que sucede? En este caso les estoy representando unos segmentos en color negro, ¿sí?, que son lo que se denomina las partes codificantes, es decir, las partes que no pueden variar. ¿Por qué? Porque los ribosomas deben siempre estar constituidos de la misma secuencia de nucleótidos, ¿sí? Si estas secuencias cambiaran, los ribosomas tendrían una arquitectura, una morfología diferente y dejarían de funcionar de forma óptima, ¿sí? Por lo tanto, estas secuencias no son variables. Ahora bien, entre estas secuencias, ¿sí?, encontramos estos fragmentitos denominados ITS1 e ITS2. ITS1 simplemente es el acrónimo, es la abreviatura de Intergenic Spacer 1, es decir, espacio intergénico 1 y 2, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, estos espaciadores no son secuencias codificantes. ¿Qué significa esto? Que lo que se debe mantener constante, en este caso, en estas secuencias, es la longitud, ¿de acuerdo? Pero no como tal la secuencia, porque este tipo de secuencia no se va a, finalmente, incorporar a la estructura del ribosoma. Por lo tanto, puede incorporar cambios, mutaciones, ¿sí? ¿Cómo se opera en ecología microbiana? Lo que se utiliza es la técnica de PCR para amplificar estas secuencias, y una vez que se tiene la amplificación, entonces se puede obtener la secuencia. Esos amplicones se mandan a secuenciar y se obtienen las secuencias. Y una vez se tienen las secuencias, con esta serie de letras se depositan en determinadas herramientas bioinformáticas, en bases de datos, ¿sí? Y estas secuencias, una vez introducidas en la base de datos, la más famosa, pues de las más famosas es BLAST, ¿no? Entonces, introducimos la secuencia en BLAST, y BLAST simplemente es un programa que utiliza algoritmos que permite medir la cercanía o la lejanía, lo que llamamos el índice de similitud, ¿de acuerdo?, con otras secuencias depositadas en la base de datos, ¿de acuerdo? A partir de estas secuencias,
y de este análisis comparativo el programa nos da un nombre o una aproximación de la secuencia, ¿sí?, de nuestra muestra con respecto a aquello que está descrito en la base de datos, ¿de acuerdo? No siempre te da la especie, pero te dice, bueno, con un 98% esta secuencia se parece a Lactarius piperatus, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, les digo, esto, aunque es una cuestión más de biología molecular, no querría entrar tanto a pormenorizar en ello, sí. Sí me gustaría que entiendan que muchas veces los anamorfos no pueden ser clasificados en base a características morfológicas, macroscópicas, ¿de acuerdo? Veremos que hay muchos micólogos que profesionalmente llegan a identificar las especies de los hongos por las esporas, ¿de acuerdo? Por las esporas. Esto es, si es una técnica que de forma recurrente se utiliza para la identificación de especies, pero podemos ir un poco más allá y encontrar diversidad más allá de la morfología de la espora. Por eso les he hablado de estas técnicas, que en este caso simplemente se trata de buscar marcadores moleculares en los espaciadores intergénicos, ¿sí? Esto se hace de forma profesional en los laboratorios para poder así estar seguros de la especie con la que estamos tratando, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, hasta aquí dejo este vídeo de la caracterización molecular de hongos y en el siguiente vídeo voy a pormenorizar en el otro gran grupo de hongos que vamos a analizar en el curso, los ascomicetes, la división ascomicotina.